Al Señor Jesucristo y siéntalo y dígalo, siéntalo. Mire, hoy quiero traerles una prédica que lleva por nombre Valientes por la Verdad. También barajé otro nombre que era Ser cobarde no es una opción. Y es que quiero hablarle de la cobardía y la valentía, porque en la palabra de Dios se nos exhorta a no temer, a ser fuerte, a ser valiente, a echar para adelante, porque se requiere valentía para vivir por Cristo, en un mundo que te amedrenta, en un mundo que lleva una corriente diferente, con una naturaleza que es contraria a Dios. Necesitamos poner y fortalecernos en Cristo para ser valientes por Él, para vivir por Él. Y me interesó hablar de este punto porque en lo personal, ese tema me ha gustado por muchos años, el de Valientes por la Verdad. Ya después le mostraré de dónde surge. Pero yo por muchos años lo malentendí, porque yo fui enseñado algo así como que la verdad era algo solo del intelecto. Y resulta que la verdad es una vivencia. No es ser valiente, era algo así como que uno aprendía algo de la Biblia y me iba a discutir con otros para ver quién era el que tenía la verdad más verdad. Me entiendan mis palabras, ¿no? Pero nunca se internalizaba como que aprendí de la Biblia para vivir la verdad. Porque cuando hablamos de vivir la verdad, mira, la oración es una verdad. El cuerpo de Cristo es una verdad. Y tienes que vivirlo. Y por así nombrar algunas, tienes que vivirlas. No es un asunto de intelectualidad. Entonces se pensaba, o yo fui enseñado, en que vivir la verdad era ser valiente por declarar lo que yo creía que era la interpretación correcta, es decir, la verdad de las Escrituras, y nunca había un énfasis en aplicarla. Quedaba más en un asunto de estudiar para aprender, pero faltaba el paso de vivir. Porque la vida cristiana es muy sencilla. He tratado los últimos tiempos de simplificar lo que la religiosidad complica. La Biblia es muy sencilla. Si usted pregunta ¿qué es la vida del cristiano? Bueno, la vida del cristiano es amar a Dios hasta que nada más importe. Esa es la vida del cristiano. ¿En qué radica la vida? Bueno, la vida del cristiano es amar a Dios. Ahora la pregunta, ¿qué es amar a Dios entonces? Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Entonces, para obedecer sus mandamientos tengo que aprender las Escrituras para saber lo que voy a obedecer. Entonces se trata de aprender para obedecer, es decir, para vivir, para practicar, para no engañarme a mí mismo y proclamárselo a los demás. Eso es todo. Así tú simplificas lo que es la vida cristiana. Aprender para obedecer, es decir, para vivir y no engañarnos a nosotros mismos, y proclamárselo a los demás para que ellos aprendan y vivan y proclamen, y después ese también vaya y se lo proclame a otro más, y aquel otro también vaya, aprenda, viva y proclame, y se haga el ciclo de la vida cristiana. Eso es todo. No hay más nada. Quienes lo complicamos son la religiosidad, es la que complica el asunto. Entonces, pero para vivir, que es lo que queremos, vivir como Dios manda, se va a requerir de fuerza, valentía. Fuerza y valentía. Y por eso es que quiero traerle este tema hoy. Porque si le preguntamos a las personas, todos consideramos pecados terribles, asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera. Eso lo consideramos pecados terribles.
pero no consideramos ante Dios un pecado la cobardía. Muy pocos consideran la cobardía como una falta ante Dios. Sin embargo, vean esto. Aunque esta escritura no aplica para nosotros, sí podemos tomar el corazón. Apocalipsis 21, versículos 7 y 8, Biblia de las Américas, dice: el vencedor, o sea, el que salga vencedor en la tribulación, recuerden que la iglesia será raptada y la tribulación es un asunto entre gentiles y judíos, bueno, eso es otro tema. Y le estoy hablando desde esa interpretación de las Escrituras. Hay otros que tienen otra interpretación. Yo en lo personal he estudiado y creo en esa interpretación de todo corazón. Entonces, esta interpretación, el vencedor es aquellos que pasen por el periodo de la tribulación, ¿verdad? Heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, fíjense que la Escritura pone por encima de los asesinos, abominables, inmorales, hechiceros, idólatras, mentirosos, pone de primero los cobardes, aquellos que en medio de la presión sucumbieron, se dejaron amedrentar y no fueron valientes para vivir la verdad. Eso es lo que significa eso. Eso es lo que está hablando allí. Aunque no aplica para la era cristiana, el libro de Apocalipsis, sí podemos tomar el corazón del asunto, porque no pocas veces la Biblia nos manda a ser valientes, que nos esforcemos, que echemos para adelante, que no te conformes no conforméis a este siglo, o sea, no te conformes a las corrientes de este mundo. Entonces, podemos tomar el corazón allí. Podemos tomar el corazón allí. Otro punto, esa misma palabra, la palabra cobardes que está ahí, viene de la palabra griega deilos. Otra parte donde se usa esa palabra deilos es cuando el Señor Jesucristo está en la barca y empezó la tormenta. Y esa tormenta fuertísima y todo. Y los apóstoles se asustaron y tuvieron miedo de morir. Porque imagínense lo fuerte. Recuerden que el diablo quería matar a Jesucristo desde su nacimiento. Y era fuerte y Jesucristo estaba ahí tranquilo. Ellos fueron y lo despiertan y dicen: Señor, Señor, ¿cómo estás tan tranquilo en medio de este desastre si parece que vamos a morir? Y él le dice, él se levantó y reprendió a la tormenta y se calmó todo. Y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? Es la misma palabra de ellos. ¿Por qué se asustaron? ¿Por qué temieron? ¿Por qué se acobardaron? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Y esto es interesante. Nosotros necesitamos pararnos firmes porque el enemigo va a poner circunstancias en nuestra vida para que la palabra implantada en tu corazón tú no la vivas. Para que las promesas que Dios ha puesto para tu tiempo, para ti, tú no la obtengas. Para que la paz y la gracia que Dios tiene para todos y cada uno de sus hijos que se esfuercen por vivir lo que está hoy para nosotros, no la obtengas. Entonces requerimos de valentía para que en medio de las adversidades nosotros podamos salir victoriosos en Cristo Jesús. Entonces, vamos a definir un momento qué es cobardía y valentía, ¿no? Para seguir estudiando, ¿no? Cobardía la traduce el diccionario, muy sencillo, es temor, miedo, amedrentado o pusilánime. Una persona que se dejó amedrentar y se calla, como sale mucho en la Biblia. Y no hablaban por miedo a los judíos. Estaban en un cuarto encerrados por miedo a los judíos, o sea, amedrentados, estaban asustados. Entonces, es una persona sin valor. La definición de diccionario, no es una persona sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas, arriesgadas o comprometedoras. En cambio, el valiente es aquel que es fuerte. La fortaleza está asociada a la valentía.
Se siente fuerte, se siente con ganas de echar para adelante, sin miedo a hacer lo que tenga que hacer, en ese aspecto. Fuerte, robusto, eficaz, excelente, valioso, activo, física o moralmente, siempre activo, no conformado. Que esa es otra cuestión de las personas cuando son amedrentadas, bueno, se adaptan y se conforman y se quedan tranquilos. Entonces, activo, moviéndose para alcanzar lo que debe hacer. Entonces, es una persona con un espíritu fuerte para afrontar situaciones peligrosas, arriesgadas o comprometedoras. Nosotros en nuestro caso, en nuestro país, no somos de los cristianos que tengamos que enfrentar cosas arriesgadas. Por lo menos hay países donde incluso hablarle a otro de Cristo, darle una Biblia, es penado con la muerte. O sea, es arriesgado. Y lo hacen. Y hay cristianos que lo hacen. Son muy valientes. En este lado del hemisferio nosotros no somos amedrentados por Satanás de esa forma, con nuestras vidas, pero sí somos amedrentados con el que dirán, la comodidad, etcétera, etcétera, y nos adaptamos a la corriente de este mundo que tengamos por este lado. No queremos a veces situaciones que nos puedan comprometer y vamos a traer problemas con nuestros amigos, nuestra familia, o que van a decir de mí. Entonces nos acobardamos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, sigamos viendo. En Jeremías 9:3, de Reina Valera 60, ahí es donde sale el título de la enseñanza, Valiente por la verdad. Dice, y vean porque es un asunto de práctica, no es un asunto solo de intelectualidad. Porque la verdad no la puedes vivir en la mente. Entiendes una verdad para vivirla. Se requiere valentía para echarla para adelante. Y es que requerimos de entusiasmo, motivación, fuerza, valentía para hacer lo que Dios nos manda. Porque estamos habituados y hemos sido enseñados a vivir de una forma contraria a lo que Dios manda. El mundo vive de una forma de lo que Dios manda. Todo es adverso, entonces se requiere fuerza, valentía, pues, para vivir como Dios mandó. Se requiere valentía para apartar un tiempo para dedicarle a Dios en oración. Se requiere valentía para irle a hablar a otros y apartar tiempo para eso. Se requiere valentía para cambiar, para mejorar, para afrontar las debilidades. Se requiere valentía para educar a tus hijos conforme a la voluntad de Dios y no que lo eduque el mundo. Se requiere todo eso, se requiere fuerza. Recuerde que es más fácil destruir que hacer. Es lo mismo. Se requiere valentía para ser excelente. Y para ser excelente en Dios se requiere fuerza, valentía, fortaleza mental. Entonces, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. Y no se fortalecieron por la verdad. Por eso que dije que valentía es ser fuerte, ¿no? En inglés traduce valiant for the truth, en la King James Version. Entonces traduce, y no fueron valientes por la verdad, sino fueron fuertes, no echaron pa'lante por la verdad, sino que se dejaron llevar por la mentira. Prefirieron la mentira a la verdad. Vivieron la mentira en la verdad. Por eso que te dice, y en la tierra. Porque de mal en mal procedieron. Es decir, prefirieron hacer lo malo, vivir lo malo, que vivir la verdad. Porque se requiere valentía, fuerza, para ir contra la corriente. Y eso es algo que tenemos que aprender los cristianos. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que tuvieron que batallar solos. Sansón siempre me ha gustado un buen ejemplo. Sansón siempre estuvo solo. Él, ni siquiera el pueblo judío lo acompañó. Sansón, el mismo Isaías en un tiempo estaba solo y Dios le dijo, no te preocupes que me he reservado 7,000 que no han doblado rodillas. Y mucha gente en la Biblia le ha tocado fuerte, solo, Jeremías, tiempos duros. Pero incluso solos contra el mundo, ellos se pararon en la brecha. Y mantuvieron su fortaleza, confiados en Dios, confiados en Él, para vivir
y hacer aquello que Dios nos mandó por amor a Dios, por amor a su plan y por amor a la gente. Porque nosotros fuimos llamados a hacer luz, a ser luminares en el cielo, guía en medio de la oscuridad para las personas. ¿Y cómo vas a ser guía si tú sigues viviendo de mal en mal? Si sigues viviendo como ellos, o incluso hasta peor. Tienes que mostrarles con tu vida y con tu ejemplo, con tus palabras y tus acciones, que tú también, que hay una forma diferente de vivir y mejor. Entonces, no se fortalecieron por la verdad, es decir, no se hicieron fuertes en la verdad, es decir, no vivieron. La forma de nosotros fortalecernos en los asuntos de Dios es vivir, practicar. No es un asunto solo de leer, es un asunto de vivir, practicar, hacer lo que Dios me mandó a hacer para yo hacerme fuerte. Es lo mismo que en lo físico. Usted quiere ganar músculo, usted tiene que hacer ejercicio, una disciplina que usted lo lleve a donde usted necesite llegar en desarrollar su cuerpo, rebajar la obesidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se requiere disciplina. Pues en lo espiritual funciona igual. Es decir, recuerden que lo físico es un reflejo de las leyes espirituales. Usted necesita entonces practicar y practicar la verdad para hacerse fuerte en ella, para que disminuya el pecado en usted y surja el Cristo en usted, el Espíritu Santo en usted, y usted puede echar para adelante. Parece una carrera, parece a veces un monstruo delante de nosotros, más grande que nosotros. Si lo comparas con nuestras fuerzas humanas, sí. Pero recuerde que usted no está solo. Recuerde que usted tiene Espíritu Santo, que Dios te dio, que es poder desde lo alto. Y recuerda también que Dios está contigo. Si está con eso presente, usted va a tener la fuerza para hacer lo que debe hacer. Pero si te enfocas en tu fuerza, difícilmente vas a lograr lo que Dios te mandó a hacer, porque es una lucha importante. No estás luchando, ¿cómo es? No es una lucha humana. Nuestra lucha es espiritual y necesitamos los asuntos espirituales. Así de simple. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de nosotros como cristianos a no ser valientes, a no ser fuertes por la verdad, a no fortalecernos en vivir lo que Dios dice? ¿Cuál es el problema como cristianos? El problema de la cobardía, de no fortalecernos en vivir la verdad, en no ser valientes por vivir lo que Dios dice. El problema con eso es que nosotros terminamos desanimando al que quiera hacer algo. Vean esto. Cuando la nación de Israel iba a la guerra, uno de los mandamientos fue este. Yo lo puedo leer en varias partes, pero este es uno muy bueno. Deuteronomio 28, nueva versión internacional. Vean lo que dice. Y añadirán los oficiales: si alguno de ustedes es miedoso o cobarde para ir a la guerra, que vuelva a su casa. No sea que desanime también a sus hermanos. Ese es el problema cuando el cristiano se conforma o se amedrenta por el enemigo y no pone en práctica la verdad de Dios en su vida y se fortalece y se hace valiente por vivir lo que Dios dice y echa para adelante y conquista y vive el llamado que Dios le hizo. Terminamos desanimados y ese desánimo lo transmites, lo implantas, se lo pones a otro, le quitas las ganas de hacer algo. Ese es el gran problema. Cuando usted se vea en una actitud de desánimo, prenda las alarmas. Porque si usted está desanimado es porque te falta fuerza. Así de sencillo. Si usted está desanimado para orar, si usted está desanimado para estudiar la Escritura, si usted está desanimado para compartir con sus hermanos, si usted está desanimado para hablarle a otro de Cristo, si usted está desanimado para ofrendar, si usted está desanimado para servir, es porque a usted le falta fuerza. Y le falta fuerza porque hay algo en su vida que no estás viviendo de la palabra de Dios. Hay algo que no estás practicando y te falta valentía por la verdad para hacer aquello que debes hacer.
Simple. La palabra de Dios es simple y sencilla, como les dije en un principio. Quienes la terminamos complicando somos nosotros. Y después nosotros los seres humanos tenemos un gran problema, que nos cuesta reconocer nuestra condición. Es más, la naturaleza caída nunca le gusta reconocer que está errada. Siempre apunta a otro más. Por eso es que Cristo tuvo que decir, revisa primero la paja que está en tu ojo, para que después revisa, deja de estar viendo la paja que está en tu ojo y acomoda primero la viga que está en el tuyo, para que puedas. ¿Qué pasó? ¿Lo dije al revés? Es para ver si ustedes están pendientes. Claro, el pastor no se equivoca. Echándole broma. Dese un aplauso con ánimo. Denle un aplauso al Señor. Un aplauso al Altísimo. ¿Quién dice un aleluya? Aleluya al Altísimo. Amén. Amén. Mire, corrijo. La Biblia dice, no mires la paja en el ojo de tu hermano, sino más bien, quita la viga que está en tu ojo. Es decir, tú estás peor que lo que... O sea, vean lo que está diciendo Jesucristo, que a veces nosotros estamos criticando a alguien, o viendo defectos en alguien, o excusándonos en alguien, y nosotros estamos peor. Pero no nos vemos. Porque es que el ser humano, como es, si todos fueran como yo, el mundo fuera perfecto. Y eso es mentira. Eso es mentira. Así de sencillo. Ahora se me pegó eso, Oscar, ¿viste? Por culpa tuya. Ajá. Entonces, nos manda a quitar la viga y después dice, y cuando quites la viga, ve y masacra a tu hermano porque se equivoca. No. Ve y ayuda a tu hermano. Anímalo a vivir la fe. Anímalo a seguir la voluntad de Dios. Esa es la actitud. Ese es el asunto. Entonces, vuelvo al punto. El problema con no fortalecernos por la verdad, el problema por no vivir la verdad, por no fortalecerte, es que caes en desánimo. Lo que Dios llama cobardía, porque no has querido ser valiente. Y eso se lo transmites a otro. Y acuérdense que un tomate podrido echa a perder todo el guacal. Entonces terminamos nosotros siendo instrumentos de Satanás en manos terminamos siendo instrumentos de Satanás en medio de la obra del Señor. Y tengo que decirlo, y cuando uno cae en desánimo y cae en esa rutina, es difícil salir. Y lo tengo que decir por la iglesia. Y los que están conmigo trabajando saben cuánto se ha luchado para quitar algo. Porque vean esto. Nosotros hay 5 puntos. Hay 5 puntos en los que un liderazgo fracasa. O donde la gente de Dios, los que llevan la batuta, fracasan. Uno es inmoralidad sexual. Eso aquí, gloria a Dios, no lo va a conseguir. Hemos sido fuertes contra eso. Y el que cae en ese punto de inmoralidad sabe que está fuera. Lo sabe. El asunto de utilizar del amor al dinero, también hemos sido fuertes contra eso. Hemos sido fuertes contra eso. Nosotros no caemos aquí en el asunto que usted ve en muchas iglesias, que por cierto, vi unas cosas terribles esta semana de pidiendo ofrendas de $50,000, obligando casi $50,000 para que Dios te suba tu estatus y te traiga edificios, apartamentos y locales. Después vi otro de $2,000 y así, ¿no? Y Dios me reveló que el que dé $2,000 esta cosa. ¿De cuándo acá Dios necesita dinero para hacer algo por alguien? La razón de las ofrendas, del dinero en la iglesia, y disculpen que me salga un poquito del tema, es porque Dios tiene, por lo menos en el Nuevo Testamento, hay 3 motivos por los cuales ofrendar de corazón como Dios manda. Uno es para ayudar en la obra. Aquellos que están trabajando plenamente necesitan recursos como todos los demás, incluso mantener un sitio para tener por decirlo así, esto es
Supongamos que este es el centro de operaciones para uno hacer misiones, salir, abrir iglesias de casa. Tú necesitas mantenerlo, necesitas pagar agua, pagar luz, comprar utensilios, café, lo que sea. Mantenimiento, pintura, todo eso es gasto. Silla, equipo, eso es gasto. Eso es gasto. Y se supone que Dios espera que entre los mismos cristianos todos aportemos, o sea, si todos aportemos para que la obra avance. Esa es una de las razones. Y para que aquellos que se dedican a tiempo completo tengan para el sustento, ya que no se dedican a trabajar como muchas personas sí lo pueden hacer para conseguir su sustento. Esa es una razón y es entendible. La otra razón es ayudar al necesitado de la iglesia y otra razón es ayudar al necesitado, al prójimo cualquiera. Esas son las razones por las que Dios dice que usted tiene que meter la mano en su bolsillo y sacar. Y no solo eso, no te lo está diciendo para que usted tenga menos dinero. Dios te dice incluso que si usted lo hace, te va a bendecir tu vida. Y no es como dicen estos tipos, no, te voy a dar edificio, no, te va a bendecir tu vida. Mejor que dinero es que en tu casa haya amor, misericordia, haya paz, haya fortaleza, que tú tengas una vida llena, plena y que no te falte trabajo. Que no te falte pan en tu boca. Entonces, para cerrar este punto, mis hermanos, si usted se halla en un punto donde usted está desanimado para con Dios, no busque ver, no, estoy desanimado porque la matica verde no es marrón, o el aire no enfría mucho, o el café estaba frío, o no me gusta la camisa de cruz. Amén. Bueno, ajá. O no, porque estamos cayendo en la condición de Adán, que es una condición caída. Cuando Adán come del árbol que Dios le dijo que no comiera, o sea, él no fue valiente para decirle a Eva, hasta ahí, hasta aquí te acompaño. Él fue cobarde en decirle a ella, y él vino y participó y comió del árbol prohibido, que no es una manzana, por cierto, comió del árbol prohibido. Y cuando Dios viene y le dice, Adán, ¿qué hiciste? Yo no. La mujer que tú me diste, me dio y comió. Si tú no me lo hubieras dado a ella, yo no hubiera pasado por esto. O sea, la culpa no es mía. Y así somos nosotros. La culpa nunca es de uno. La culpa es del otro. Siempre. Cuando a mí me preguntan de quién es, de Rufino, Rodolfo y Nilsson. Listo. Resuelvo eso rapidito. Nunca mía. ¿Ah? Porque ustedes se ríen, muchachos, no sean así, ¿vale? ¿Qué va a pensar la gente que está online? A ver si... Entonces, ¿qué les quiero decir? No excuse, lo que le quiero decir es, no excuses tu desánimo. O dicho de la forma como Dios lo diría, no excuses tu falta de valentía, tu falta de hacerte fuerte en los asuntos de Dios, de echar para adelante en otro. Porque si los demás no quieren hacerlo, usted lo puede hacer solo. Dígame algo que esté en la Biblia que usted no lo puede hacer. Usted no puede salir a testificar usted solo. Usted no puede orar usted solo. Usted no puede alabar usted solo. Claro, entiendan mis palabras, ¿no? Obviamente Dios nos dio un cuerpo donde reunirnos. Pero si sus hermanos están desmotivados, sea usted el carbón encendido que encienda a los demás. Dese un aplauso. Aleluya. Ahora que me estoy acordando, y esto me pasa mucho, muchachos, yo estaba explicando algo y me fui por otro lado y voy a volver otra vez. Estaba explicando que en esta iglesia hemos sido fuertes contra la inmoralidad sexual, hemos sido fuertes contra ¿cuál fue el otro? Contra el amor al dinero, y fue cuando expliqué, hemos sido fuertes contra el autoritarismo. Nadie puede decir que aquí uno los agarra y los está obligando a, porque se supone que si usted va a asumir un compromiso, lo hace por amor a Cristo, no porque te estoy obligando. Eso sí, después que lo asuma, vamos a entendernos porque es tu palabra y hay que echar para adelante. Pero la decisión es suya.
no hemos caído, aparte en el autoritarismo, en el abuso personal, de agarrar a las personas y utilizarlas para mi beneficio. Es decir, cosas que no son, por decirle, bíblicas, ponerlos por lo menos, a vender para mi beneficio, a que me vaya a hacer, o vamos a poner un ejemplo fácil. Dios me dijo y mandan a esa mujer a limpiarle la casa porque yo soy el hombre de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Tú estás usando a la persona para que te limpien la casa? No, mi hermano. ¿Me entienden lo que le quiero decir? No, en esas 4 hemos sido muy fuertes, pero como el enemigo que tenemos es muy astuto, se nos metió por otro lado, por la quinta, en el desánimo. Ese es el otro punto álgido del liderazgo. Se introdujo un espíritu de desánimo en los hermanos que les cuesta echar para adelante. Saben que tienen que hacerlo, saben lo que dice la palabra, se les da todas las condiciones y es algo que no lo... Y en eso hemos estado luchando y ya estamos saliendo de eso, pero ¿cómo ha costado? ¿Cómo ha costado salir de allí? Por eso es que uno tiene que mantenerse alerta y evitar caer en esas condiciones, porque después que tú caes, es muy difícil salir. Enfriarte es muy difícil salir. Después que tú caes en inmoralidad sexual, en todo ese tipo de cosas, es difícil salir. Es difícil salir. Esas son las trampas del enemigo y él sabe jugar sus cartas. Por eso Dios nos manda a estar alerta. Y a nosotros nos vino un espíritu de desánimo. Gracias a Dios que eso ya está saliendo. Aleluya, denle un aplauso porque nosotros vamos a echar para adelante. Entonces, cuando usted se vea desanimado, recuerde que el desánimo o la falta de ganas de hacer algo por Dios que sabes que debes hacer es porque no eres fuerte todavía y te falta fortaleza y te has dejado amedrentar por Satanás en ese punto en tu vida. Punto. Así de sencillo. No es culpa de otro, es usted el que tiene que procurar mantenerse firme, porque eso es que Pablo dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga, es su responsabilidad. Entonces, así mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allá vamos, es que la fuerza viene buscamos la fuerza en el Señor, pero nos fortalecemos haciendo las cosas del Señor. Si no las haces, ¿cómo te vas a fortalecer? Te fortaleces en la práctica, es como el ejercicio. Tú te fortaleces haciendo ejercicio, ganas músculo, ganas fuerza, ganas, ¿cómo se llama cuando ganas resistencia? Pero si tú te da pena salir a hablar, ¿cuándo vas a tener fuerza para ganarte a otro? Nunca. Es lo mismo. Si te cuesta pararte a las 5 por decir algo, o antes de acostarte dedicarle un tiempo a Dios para orar, para hablar con Él, ¿cuándo te vas a hacer fuerte tu relación con Dios? Nunca. Nunca. Eso es así de sencillo. Mire, hay un caso en la Biblia que es muy bueno para esta explicación. Voy a poner 2 casos en la Biblia. El primero que le voy a hablar es de los 2 espías. Lo puede conseguir en Números 13, 14 y 15. Dios le dio la promesa y les dijo, ahí tienen la tierra, vayan y tómenla, yo estaré con ustedes. Ellos inventaron el día a ver primero. Ellos fueron a ver. Cuando regresan los 2 espías, ¿cuál fue el testimonio? Sí, es verdad, la tierra que Dios nos está dando es muy buena, fluye leche y miel. Pero los hombres que viven allí son Nefilín, son gigantes, son los hijos de Anak, del gigante Anak. Y nosotros no vamos a poder, vamos a morir. Mejor nos regresamos a Egipto. ¿Para qué no sacó Moisés para acá? Esa fue entonces, ellos, su miedo, lo que hicieron fue desanimar a la nación. Le estoy poniendo el ejemplo, por eso es que sacaban del ejército. Aquel que tenga miedo, sáquelo. Lo mismo pasa en la iglesia. Entonces, el que tiene miedo de orar, de testificar, por poner puntos áridos, de orar, de testificar, de congregarse, de abrir una comunión de casa en su casa para abrirla a la comunidad, quien tiene miedo, termina infectando a los demás.
termina desanimando a la iglesia. Termina siendo un factor de desánimo. Entonces vino Caleb y Josué, vean lo que dice el Números 13 y 16, y ahí estaban también, entre los 12 espías fueron Josué y Caleb. Y ahí estaban Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo por lo que estaba pasando. Ellos se rasgaron las vestiduras diciendo: mi hermano, ¿qué pasa? Dios nos mandó, no tengan miedo. Y estos: no vamos para allá, vámonos a Egipto. Y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recurrimos y exploramos era increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, nos va a dar una tierra donde abundan leche y miel. Así que no se rebelen contra Dios. Ser cobarde para hacer lo que Dios dice es rebeldía, es desobediencia. Ese es el problema, por eso es que la cobardía Dios la muestra muy fuerte. Porque es rebeldía, es falta de obediencia, es falta de fe. Por eso Jesucristo dice: aún tenéis cobardía, aún tenéis miedo, aún le falta fe. Es porque falta de fe en lo que Dios dice. Confías más en tu vista, en lo que tú ves, en tu fuerza, en vez de confiar en la fuerza de Dios. Eso es lo que está detrás de la cobardía, detrás del desánimo. Eso es lo que está detrás de la falta de voluntad para hacer lo que Dios manda hacer. Eso es lo que está allí. Entonces, así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. No tengan miedo. Confiemos en Dios, es lo que está tratando el punto. No seamos cobardes, seamos valientes. Confiemos en Dios. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Esa es la confianza que Él tenía. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué tengo miedo? Entonces, ¿por qué no hago lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Porque en vez de ser un factor de motivación al cuerpo de Cristo, más bien soy un factor de desánimo. De que bueno, no, lo que pasa es que están muy blancas las paredes. Por favor. No sé, en serio. Ajá. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, Dios tuvo que intervenir porque hasta los querían matar. Imagínense el nivel en que influenciaron a la congregación de Israel. ¿Y usted sabe qué pasó? Lo que era una travesía de 2 semanas terminó en 40 años en el desierto. A veces nosotros no pensamos en las consecuencias de la desobediencia y vivimos. Mire, la desobediencia tiene consecuencias. Si usted ve a David cuando se acostó y él tuvo consecuencias tremendas. Dios le dijo: la espada no se apartará sobre ti. Él mató al esposo de ella para evitarlo. Murió el hijo que ellos habían engendrado primero. Y después dijo: la espada no se apartará. Sus hijos se acostaron con sus concubinas a la luz pública. Le pasó un montón de desgracia. Sí, él siguió con Dios y todo, pero le vino una calamidad tremenda por la desobediencia. Y nosotros a veces vivimos, desobedecemos y después queremos que todo nos vaya de maravilla. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Hay veces que las consecuencias se ven inmediatamente, pero hay veces que las consecuencias, el diablo como que las aguanta y espera un tiempo y te las manda después. Pero ahí están. Hay veces que no las ve, porque también le conviene que uno siga en una vida que no bendice a Dios. Entonces ellos tuvieron 40 años en el desierto y no vieron la tierra. No entraron nunca a la tierra prometida. Sus hijos sí. No entraron a la tierra prometida porque ellos, hay un paralelo, ¿no? Dios sacó a Israel desde la esclavitud de Egipto para que le sirviera. Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado y nos trajo libertad en Cristo para que le sirvamos. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces no podemos estar como los israelitas. Es mejor nos hubiéramos quedado en Egipto adorando al becerro de oro que hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, porque nos parece muy fuerte. Fuimos liberados para servir, para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Así que levántese y tenga ánimo para que obtenga las bendiciones que Dios te está mandando que debes tener.
Por esa actitud, la de Caleb y la de Josué, vean lo que Dios dijo. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente a las de los demás, me mostró dispuesto a echar para adelante, y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia le heredará. Ellos sí entraron. Los dos que pasaron firmes fueron los únicos de esa generación que pudieron entrar. Los demás no entraron. Es igual hoy. Algunos cristianos conquistan las bendiciones, otros conquistan las promesas por fe, otros se fortalecen y otros no. Por eso, porque unos son valientes para vivir la verdad, mientras que otros se acomodan, se conforman y se dejan amedrentar por la vida, por las circunstancias, para no hacer lo que Dios les mandó a hacer. El mensaje es muy sencillo. Es simplemente usted querer cambiar de actitud para hacer lo que Dios dice. El otro ejemplo que le voy a poner, que sí va con nosotros hoy, es el de Timoteo. El de Timoteo. Porque Timoteo tenía delante de él un gran reto y muy desalentador. ¿Por qué? Porque, mire esto. Esto se lo escribí porque me pareció importante, ¿no? Esto que está aquí, ¿no? Dice, mira, es verdad que nosotros a veces tenemos un gran reto delante al vivir la palabra y a veces es desalentador y te desanima. ¿Por qué? Porque mira, pareciera que todo está en contra de la palabra de Dios. Cristianos son perseguidos a nivel mundial, en países son muertos, como le he dicho, aunque sea por entregar una Biblia. Los gobiernos del mundo son anticristianos, las leyes que están imponiendo son anti la vida cristiana. Las leyes, los medios de comunicación, la música, la cultura es contraria, todo es contrario a la voluntad de Dios. Cada vez hay más violencia, cada vez hay más, cada vez pareciera que el mundo se está yendo por un barranco sin fin, ¿no? Sin embargo, nosotros somos hijos de Dios y debemos recordar que la gracia de Dios está siempre con nosotros en medio de las circunstancias que esté viviendo el mundo. Los cristianos también, los hijos de Dios en cualquier época le ha tocado cosas muy fuertes. Si no lea Isaías, el mismo Jesucristo le ha tocado cosas muy fuertes. Entonces, la motivación, la determinación y la actitud son esenciales para que usted pueda alcanzar aquello que Dios dijo que tú puedes alcanzar con Él. Entonces, el caso que les quiero poner de Timoteo es que Timoteo estaba recibiendo de Pablo un ministerio que había sido muy golpeado por Satanás. Vean cuál era el panorama. Vean el panorama en el cual se encontraba Timoteo. Según Timoteo 1:15 dice, ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado. Incluso Rufino y Nilson. ¿Qué digo? Figelo y Herman. Me han abandonado. Imagínate, a Pablo lo abandonó toda esa provincia de Asia. Toda la provincia de Asia me ha abandonado. Ese era el escenario que estaba en... El segundo de Timoteo 4:10 dice, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Jesús y Hanán se fueron para Cariaco. Oscar se fue para Cumanacoa. Luisa se fue para Puerto La Cruz. Y Flor no sabe. Ese es el escenario. Estoy tratando les pongo nombre, los que estén online pongan nombre de los que estén con usted ya. Ajá. Lo que estoy tratando es de ponerle esto muy, muy vivo, ¿no? Ese era el escenario que Pablo le está mostrando a Timoteo que él está heredando. Y de paso, 2 Timoteo 4:6 dice, yo, Pablo, que era el apóstol de los gentiles, el líder de los gentiles, el principal columna que está animando a Timoteo, le está diciendo, y yo de paso, yo por mi parte estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Porque sabemos por la historia que Pablo muere a manos de Nerón. Estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Porque esto se lo está escribiendo Pablo desde la cárcel a Timoteo.
Ese es el escenario, el cual Timoteo está recibiendo un ministerio, fuertemente golpeado por el enemigo. Gente que, como los cristianos están siendo perseguidos, dejaron el barco, se fueron por el mundo, otros tomaron su rumbo, y eso es lo que estaba pasando allí. Sin embargo, Pablo le dice esto a Timoteo. 2 Timoteo 1, 6 y 8 dice: por lo cual te recuerdo que avives. Vean que es responsabilidad de cada quien quitarse la apatía, el desánimo, la flojera espiritual y avivar el espíritu que ya tú tienes. Todo cristiano ha sido ungido, bautizado y lleno de Espíritu Santo. Dígase amén con fuerza. Así es, va, dígalo, créaselo, de verdad. Entonces se requiere que usted, eso que ya tienes, lo avives. Para ponerle un ejemplo, eso es como que usted le regalaran un Ferrari y usted no lo prenda nunca. ¡Qué desperdicio! Usted tiene esa herramienta allí, por así decirlo. Es responsabilidad tuya encenderla, avivarla, para que con ese poder que Dios te dio, con ese Espíritu Santo, puedas llevar adelante la encomienda que nos ha sido dada, mis hermanos. A usted y a mí, Dios nos llamó a vivir la verdad, o sea, a practicarla, a proclamárselas a los demás y a edificar la iglesia de Cristo. Y para eso se requiere que usted eche mano de las herramientas que Dios ha puesto a tu disposición. Sin importar si los demás no quieren, usted tiene que hacerlo. Si usted lo hace, créame que los demás te van a seguir. Pero si usted espera que otro haga para seguirlo, entonces usted está más bien apoyando el desánimo, el desaliento y la falta de fe en la comunidad para voltear el mundo como hicieron los primeros cristianos. Sigue Pablo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. El espíritu que reposa en ti, mi querido hermano, no es un espíritu que te lleve a temer, a tener miedo, a tener flojera, pereza espiritual para hacer lo que Dios te mandó. No es un espíritu que se amedrente ante las circunstancias adversas para vivir la palabra de Dios. El espíritu que está en ti, querido hermano, que Dios te dio, es un espíritu de poder, fortaleza, lleno para echar para adelante. Fortalécete en el Señor. Bueno, usted fortalezca ese espíritu, avívalo. Usted ya lo tiene, que tiene el poder de Dios habitando en usted. Avívelo, eche mano de ese recurso y eche para adelante. Porque el espíritu que tiene es un espíritu de poder, de amor, porque nos mandaron a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Así que usted puede. Y dominio propio. Ese espíritu te va a ayudar a hacerte fuerte en tus debilidades. Pero usted tiene que avivarlo. Usted tiene que echar mano de él. Por tanto, ya que tienes eso de parte, no te avergüences. No te dejes amedrentar, no te dejes sentir, no tengas pena, no tengas miedo de llevar el testimonio del Señor Jesucristo en medio de las circunstancias adversas que estaba viviendo Timoteo o la que podamos estar viviendo cualquiera de nosotros hoy día. Porque acuérdense que lo que nos está pasando a nosotros nos pasa a los cristianos siempre. Pero nosotros tenemos que estar firmes, confiados en que Dios nos está guiando a pastos de reposo. Por tanto, no te avergüences del testimonio del Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones del Evangelio. Otro día les traeré el tema sobre sufrir por Cristo. A casi nadie le gusta ese tema, porque las iglesias los últimos 40 años con los temas de la prosperidad, lo que le han llevado es pura
puro temas de dinero, prosperidad, todo bello, todo hermoso. Sin embargo, el tema de sufrir por Cristo, y entiéndame, sufrir por Cristo no es algo que usted va a andar llorando todo el día, eso no es echar para adelante, agarre su cruz y sígame, ese. Por eso que la Biblia dice, no solo se nos concedió el creer en Él, sino también el sufrir por Él. Vamos completando las aflicciones del cuerpo de Cristo, los sufrimientos de Cristo. Es decir, nosotros vamos ayudando a formarse la iglesia, a edificarla. Y edificar la iglesia es difícil porque es gente. Y cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su debilidad, cada quien tiene su fortaleza. Y amalgamar un grupo de gente para que quieran ir en una dirección es un trabajo tremendo. Se requiere de colaboración. Es un trabajo que no puede solo. Requiere de colaboración. Requiere gente que tenga una misma visión, una misma idea, ganas e ímpetu de querer hacer algo por Cristo y voltearlo. Otro día les hablo de eso, de las aflicciones de Cristo. Entonces, la solución sigue siendo la misma ante la adversidad, ante el desánimo. La solución sigue siendo la misma y es la que le dio Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, independientemente de, fortalécete, halla tu fuerza en la gracia que hay en tu unión con Cristo Jesús. Ya tú estás unido a Cristo, tú estás identificado con Cristo, tú estás lleno de Cristo. Echa mano de eso, echa mano del poder que está en ti, echa mano del Espíritu Santo en ti y vive para aquello lo cual Dios te llamó. Así que dese un aleluya, levántese, anímese, diga con ánimo, diga con ánimo, diga con ánimo. Mire, diga con ánimo, dígalo conmigo ahorita, que vamos a decir, soy hijo de Dios, tengo poder desde lo alto y quiero vivir para usted. Aleluya. Porque mire, mi hermano, usted necesita eso, porque las aflicciones van a venir. Pero vea lo que dice Proverbios 24:10. Si el día de la aflicción te desanimas, lea bien esto. Si el día de la aflicción, sea lo que signifique aflicción para usted en su momento de su vida, si el día de la aflicción, el día que eres golpeado por los ataques del enemigo, por la vida, por lo que sea, si el día de la aflicción te desanimas, te decaes, débil es tu fortaleza. Es decir, no te has fortalecido. Necesitamos fortaleza para que la aflicción no nos tumbe, sino que más bien le pasemos por encima y triunfemos y alcancemos aquello por lo cual Cristo Jesús nos alcanzó. Y podamos alcanzar aquellas promesas, aquella gracia que está disponible en este tiempo mientras esperamos que Cristo venga a establecer el reino donde viviremos eternamente porque lo tenemos garantizado por Él. Así de simple, así de sencillo. Ajá. Entonces, un mandamiento. Recuérdense que la Biblia tiene mandamientos y un discípulo es uno que obedece aquello que Cristo Jesús ha mandado, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve un mandamiento, lo primero que uno debe hacer es, ¿cómo lo vivo? Ajá, ahí está el mandamiento, ¿cómo lo vivo? Vean esto. 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13. Estad alerta, o sea, mantente alerta, no te confíes porque estás en medio de una batalla espiritual. Está alerta, permanece firme en la fe, mantente firme, portaos varonilmente. Y pongo esto aquí, ¿no? Porque estamos hoy en un tiempo del feminismo y todo aquello, entonces hoy no se usaría esa frase, pero es una frase antigua. ¿En qué sentido? Cuando te decían compórtese como hombre, era que los hombres por cultura eran los que tenían que echar para adelante. Si entraba un delincuente, tenía que enfrentarse al delincuente. Si venía una guerra, era el que tiene que ir a la guerra. Ese tipo. Entonces se hablaba de valientes en la guerra, de echar para adelante en la guerra, el que tenía que defender ante el enemigo. ¿Me entiendes? Entonces, ese portado varonilmente está en ese contexto. Compórtese como un hombre, pues. Eche para adelante. Está ese problema ahí, eche para adelante. Eso incluso hasta no hace mucho se usaba. Mi abuela me lo decía mucho.
Vamos a ponerse como hombre muchas veces. Y uno, sí, mi abuela. Pero así era, eso no es mentira. Pero ya esos versículos hoy traducen de esta forma. O sea, ese comportarse varonilmente es ser valiente, echa para adelante. Por eso es que la Nueva Versión Internacional traduce: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Ahí tiene usted un mandato. No seas un achicopalado, no seas un pusilánime, no seas un cobarde por Cristo, no seas un débil espiritual, sino seas un valiente, un fuerte, aquel que echa para adelante por hacer las cosas de Dios. Sé eso, es un mandato. Eso es lo que está allí. Y eso es lo que se requiere de usted. Entonces, razones por las que ser valiente. Mire, no temas porque yo estoy contigo. Es Dios el que está con nosotros. O Deuteronomio 31:6, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten. Dios siempre te va a acompañar. Por muy difícil que sea una circunstancia en tu vida, Dios siempre va a estar allí. Tú eres el que tienes que pegarte de Dios para que Él te ayude. Así que, para terminar, les dejo estos dos versículos, estos dos versículos de ánimo. Salmos 31:24, Nueva Versión Internacional. Si estás desanimado, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Juan 14:27, el Señor Jesucristo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, no dejen que su corazón se decaiga. Más bien, ni se acobarden. Cobre ánimo. Así que, mi hermano, cobre ánimo, anímese, porque usted tiene todo de parte de Dios para ser un fuerte y valiente en Cristo Jesús. Dios los bendiga, los quiero muchísimo, espero estén bien, mis hermanos, los quiero muchísimo.